¿Qué onda, gente? Hoy estamos con una banda directamente desde Los Ángeles, una banda es chicana, pero la palabra chicano es una terminología muy chida que tiene mucho en común, pero bueno, estamos con los Chicanobatman, estamos con Carlos Arevalo y Eduardo Arenas. How you guys doing? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Estoy feliz. Thank you for having us. Y Eduardo, ¿cómo andamos? Está medio como que quiere llover, ¿no? Finalmente, que caiga agua para los palos. Acá tenemos unos de cereza, de manzana, de aguacate, de pérsimo. Así que ya estamos listos para el cambio de la temporada. Hey. Y bueno, there's something that I wanted to ask you guys because specifically about your last CD, Invisible People, como latinos, como inmigrantes, nos encanta que hay bandas que sean contestatarias. We like those bands that have that platform to speak up and to send a message. And that's kind of like what Chicanobatman does, and especially with this one, which it's a material that was put out in 2020, but I'm assuming that because of the pandemic, nothing was done, and you guys are just like finally touring and presenting this music live. Is that the case, Carlos? Yes, we started finally being able to play songs from this record live starting a year ago, actually now in October. And we've just been touring ever since, here and there. And it's been a wonderful thing to finally be able to play these songs live and perform them for our fans. I will add this. It's not that we couldn't do anything. We actually did everything possible. Of course. There was no platform for how you're supposed to be a band under a pandemic. And we did every goddamn thing they threw at us. You know, Colbert, we went to Hollywood Bowl, we did like KEXP, we did so many. And festivals even like 6 months later, it was turning into a festival and they're paying us to do it. You know, we did all the interviews, Zooms, like we did so much press during that time. I mean, we went through a full album cycle. And although the audience was not there in front of us, ya cuando tocamos en vivo, ahí estaban. Pues sí. Y se supieron las canciones. Y era algo más dulce para nosotros, para no tener que chingarle y sacar el jugo. Ahí el jugo estaba ahí presentado para nosotros. So era más tomarlo y disfrutarlo, bro. Yeah, una de las hay dos canciones que me llaman la atención. There's two songs that like go to my heart. One is Manuel's Story, which is like the story of many Central Americans that have escaped gangs and all that violence. Is that kind of like the portrayal of the song, kind of like the journey of Central Americans and now unfortunately Mexicans, because in states like los estados de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, están existiendo esos problemas. Is that what you guys wanted to portray on Manuel's Story, Carlos? Yeah, that experience is something that I feel like you don't hear about in indie rock, you know, or those aren't stories many of our colleagues and peers are talking about because it's not their experience. And that is unfortunately an experience for many Latinos. And that's an experience, you know, that directly we've been affected by as a group. We have family that have been displaced because of drug cartels. Mm-hmm. And that's an experience that Bardo, our lyricist, shared about one of his family members that had to flee his homeland because of some cartel nastiness. Uh-huh. Y Eduardo, es un arco corrido, es lo que es. Exacto. Y bueno, una también de las cosas que me impactó, usualmente Chicanobatman con las portadas de los discos, they have a lot of meaning. And this last one, Invisible People, ¿están tratando ustedes de crear un detention center? Is that what it is? Yeah, hell yeah. Yeah, háblanos un poquito sobre eso, Eduardo. Bueno,
esta sinceramente se la voy a dar a Carlos porque fue su idea. Y hasta el fotógrafo es de sur de Corea. Entonces tuvimos que volarlo para acá a Los Ángeles para hacer la sesión y todo. Pero Carlos, if you want to talk about what was the meaning of the shoot, like, You what we're know, trying to do. Edgar, I always believe that art should be, it should mean to people what they want it to mean to them. And that's another angle that I never anticipated, which you said, you know, it looks like we're in a detention center. I mean, that could be true, you know. The artist was named Rala Choi, and he's actually a photographer from South Korea. And we showed him the record and we told him the meanings of the songs. And based off his interpretation of the music, that's the idea he came up with for the artwork of the album cover. And it's actually a photo. He takes photographs with film and he does minimal to no edits digitally. He just tries to get the aperture correct, the conditions, the lighting, the background, at the exact way he needs it to look, so that it looks like a painting by Matisse, you know. That was his interpretation of the music, and he felt strongly about it. So we let him guide the way on that portrayal. Yeah, it's just beautiful. I think that sometimes when you see the visuals along with the lyrics and the music, it's just a combination of an art piece for musicians, right? And you know what, Edgar, too, like, I was just thinking about what we were going through when we put it out. Like, you know, we haven't, this was the first time, no, this is the second time. But you know how a lot of bands put their faces on their work? Yeah. We were never really about that. Freedom is Free is art. Joven Navegante is art. I don't know. I think we were just like, if we're gonna do it, like, let's, I don't know. It was like, hay algo fuerte de tener 4 latinos en una portada con sus caras así como somos, ¿verdad? Y es en rock o en indie rock o en este mercado, es como que, ¿quién son esos güeyes? ¿Verdad? Porque no hay muchos latinos en esa plataforma como tocando con Jack White y todo el pedo, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros dijimos, ¿sabes qué? En vez de dárselos, se los vamos a dar así, ¿verdad? Y vamos a darle la espalda, porque la sociedad nos ha dado la espalda toda la vida y hemos tenido que darle la vuelta. Hey, güey, aquí estoy. Entonces, nosotros, la gente invisible, no se ven las caras, pero aquí estamos, ¿verdad? Trabajándole, echándole duro, creando una cultura para nosotros, nuestras familias, agregando tanta para la sociedad. Entonces, the invisible people, like, here we are. And, you know, another thing is that you guys are one of a kind band that is kind of like reclaiming the vintage sounds of the 60s and 70s. Cuando primero los escuché, decía, estos güeyes suenan como los Solitarios o los Pasteles Verdes, los Ángeles Negros, los Freddys. But it's music that we've always listened to, you know? Eran las canciones que ponían las tías los sábados when they were doing the chores and when they were doing laundry, and we're very familiar to those sounds. But I think for you guys as a band, I'm assuming that it's really hard to kind of like bring those sounds back, like those vintage sounds. So what are some of the things that you guys do? Not like, I heard that you guys like buy your instruments on Craigslist and try to find like vintage instruments. But Carlos, my question is, how do you guys do it when you guys are recording? Because most of the recording now, it's just digital. So how do you guys do that when you guys go into the recording studio? So Chicanobatman has always, and this is not the only way, you know, we want to record, and we don't have rules on what is the right or wrong way to record, but all the records we've made to date, we are in a room looking at each other and we're performing live. And many groups today don't do that. They'll do the drums first, or you play a guitar to a metronome, and then all the instruments are done in isolation, one at a time, and it layers. Not unlike how a movie is directed out of sequence.
and then they cut it later and make it make sense. That's a right way as well. It's just we choose to be in the moment when we record and look at each other and feed off each other, because we feel like that gives a performance and that is captured that otherwise you wouldn't get. And that's just the way we felt comfortable in the past recording. But that's not to say that's the only way we plan to ever record. We're open to different ways to get it done. But that's been one way that we've done it historically. And yeah, it's just, it's fun. You're done with the song after 3 takes, in 30 minutes. Whereas when you record an album, track by track, instrument by, that takes 2 weeks. And we're recording a tape. Yeah. Y Eduardo, cuando la banda está tocando en vivo, cuando los 4 se compaginan a hacer melodías, pues existe esa magia, ¿no? Like magic suddenly appears. Y cuando escuchas al Chicanobatman, cuando pones el disco, cuando lo pones en donde sea, se escucha esa esencia. ¿Cómo es que ustedes dijeron, bueno, ¿sabes qué onda? Pues vamos a tocar los 4 juntos y hacerlo como se hacía antes. ¿Cómo es que decidieron ustedes tomar esas decisiones para hacer recording? Es interesante porque nuestra banda tenemos 4 direcciones tan diferentes. Vamos en direcciones tan diferentes. Al principio fue como que Bardo introdució como que unas canciones, baladas y eso, y yo estaba como tú dijiste, eso suena como Los Ángeles Negros, vámonos. Yo ni sé qué es lo que hay que tocar, pero creo que suena así. Entonces ya teníamos un sonido dentro de la sangre. Sacamos, esa fue la primera fase, Chicanobatman, y luego fue como que, ok, vamos desarrollándola más, echándole más como que melodías, y ahí es cuando Carlos entró. Y ahora, no sé, hay una magia, y dentro de la tensión y el amor y como que la pelea y el conocimiento y la historia y la vibra en el cuarto y la energía siempre se aclaman como que melodías encima de otras, ¿verdad? Es como las melodías y la armonía es la verdad, ¿verdad? Entonces ahí cuando se encuentran, aunque estás cabreado con el otro, cuando se encuentran en armonía, eso es la verdad. Y a veces eso es lo único que importa, porque eso va a viajar a 20 años de aquí, va a viajar a 10,000 millas de aquí, ¿me entiendes? Esa armonía yo creo que es y el ritmo. Vámonos, Carlos. Y el ritmo como que se han juntado muy bien para poder crear unas canciones que van a vivir para siempre. Y Carlos, va a haber un concierto. There's going to be a festival this weekend in Tijuana. Tell us what are we going to see from Chicanobatman? ¿Qué es lo que la banda de TJ is going to see when Chicanobatman goes up on stage? Nosotros vamos a tocar música de el último disco, Invisible People, canciones como Color My Life, Moment of Joy, también rolas viejas como Itotiani, Black Lipstick, todos las favoritas de los fans. We're excited. It's going to be a nice return. We haven't played Tijuana since 2019, and I think we played the Black Box. Se llama el Black Box. Yep. We're excited to be back. Y bueno, Eduardo, ya por último, una de las últimas preguntas de Chicanobatman, de tocar en festivales pequeños, de que el Día de Muertos en Downey o because that's when I first saw you guys. Oh shit! So, Wow, I forgot about that. From that to going to a Coachella and now going to like Mexico, because I know that in Mexico you guys are just like boom, exploded. So ¿cómo han sentido este cambio de que ahora pues ya son rockstars? Bueno, como un amigo
mío que me dijo que toca en bandas grandes, dice, you never make it. You know, siempre hay algo más allá, ¿verdad? Entonces, la música es un vehículo para algo más, para mí, por ejemplo. Entonces, como no se acaba aquí. Entonces, pero es lindo ver generaciones nuevas venir a los shows y la audiencia ponerse más joven y más joven. Eso me hace a mí más joven de espíritu. Entonces, yo puedo conectar and be relevant, you know, in a space that otherwise I'm only a substitute teacher in. You know what I'm saying? Like with 16-year-olds, you know, like how do you get into the minds and the hearts of 16-year-old people? You know? Y nosotros lo estamos haciendo a través de música. So, ha sido lindo, man. Hay unos momentos donde, como tocamos The Shrine, 2 shows en el Shrine, sold out. Y después del show, todos nos miramos como que, yeah, hay momentos donde estás como que, ay, güey, estamos bien altos ahorita. Y es lindo. Sacrificamos demasiado para hacer esto. Todos tenemos como, estamos licenciados en esto y lo otro, con college degrees y todo el pedo, pensando que eso era nuestra ruta, pero en un momento la música no para de sonar y vibrarte, y es como que o te conectas con eso y te haces una vida feliz, o le das a este 9 to 5 que piensas que es lo que tienes que hacer, y todos nos arriesgamos a ir a la música, y no es sin estar, es pobre, como que tu carro no funciona, no tienes para la renta, estás viviendo para atrás con tu mamá, y no has pagado renta, la casa te van por 6 meses, ni cocinas, no haces nada, ok, ya tengo que agarrar otro trabajo, pero la banda sigue. ¿Entiendes? Es como que tienes que proteger los valores que más te gustan y más amas, porque esa es la riqueza. So, aquí andamos en eso. Well, thank you guys. Thank you for your time. I wish we had more time, but I know that you guys have more interviews. I hope this one wasn't boring, but I truly appreciate your time. And just want to kind of ask you if you guys want to add anything else to the people in TJ, the people in Southern California, in Mexico. Algo más que quieran agregar a la banda de rockeros.net, frecuencias alteradas. Carlos? We cannot wait to come down and play for you guys. Mexico, Southern California, those places hold special weight on our hearts, and we're just going to come and deliver a great performance, and can't wait to see all the faces. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar a la banda? Claro, gracias por hablar sobre el tema del Invisible People y el disco. Creo que es algo, y la canción, la de Manual Story, son como, le da más profundidad a lo que hemos hecho, ¿verdad? Y no como que algo que pasó en 2020 y nadie escuchó, ¿entiendes? Porque para nosotros era la obra maestra, bro. Ese era como que, porque el sonido, nosotros sentimos que todavía está demasiado en el futuro. Yo creo que las personas en 5 años van a estar como que, ¿qué chingados es esto? ¿Verdad? Y van a tener 17, 22 años, y yo iba como que pinche 60 años de edad, ¿verdad? Entonces, eso también es bueno, pero hay que seguir trabajando más música y poner como que más nuestro arte ahí para la audiencia. Y Tijuana, estamos muy emocionados de ir para atrás. Gracias por tener que ir a San Diego tantos años, pero finalmente estamos logrando ir a Tijuana y ser parte de la cultura que ustedes están cultivando allá abajo, que ha cambiado. Tijuana ha cambiado totalmente, y felicidades, y estamos muy felices que estamos invitados a tocar en frente de ustedes. Gente linda, gracias. Y gente, ellos son Chicanobatman. Recuerden, ellos van a estar este sábado en el Tecate Peninsula, ahí en playas de Tijuana. Llévense un suéter por el frío. Y bueno, aquí tenemos a Eduardo y a Carlos, Chicanobatman. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias.